Buenos días, soy el doctor Facundo Iñiguez, especialista en cardiología, miembro de la Unidad de Hipertensión Arterial del Hospital San Bernardo, en el contexto de la capacitación del Ministerio de Salud Pública llamada Abordaje de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo en el primer nivel de atención. Fui invitado para hablar un poco acerca de hipertensión arterial, la definición, la toma de la presión arterial, su diagnóstico y su tratamiento. Ahora les voy a compartir una clase y vamos a poder desarrollar los temas. Bueno, como bien saben, esta definición está aceptada en todo el mundo. Consideramos hipertensión arterial a cifras de presión mayores o iguales a 140 para la sistólica o llamada comúnmente máxima, o iguales o mayores a 90 la mínima. En el concepto de la hipertensión arterial hablamos de un aumento sostenido de las cifras tensionales. Esto es importantísimo porque hay que distinguir en lo que es la enfermedad, el estado fisiopatológico de la hipertensión arterial, de subas transitorias por diferentes situaciones, tales como cuando una persona enfrenta una situación de estrés físico o emocional en la cual se eleva transitoriamente la presión y no en forma sostenida, y la gran mayoría de las veces no requieren medicación ni ningún tratamiento. La hipertensión arterial es una suba de las cifras tensionales, cualquiera de las dos, la máxima o la mínima, en forma sostenida por arriba de 140 la máxima y 90 la mínima. Bueno, para que vean que es algo muy frecuente y que no escapa a nuestro país, se hizo un estudio recientemente llamado Renata 2, y en el cual nos arrojan cifras locales que nos dicen, esto es del 2018, que nos dicen que el 36% de los argentinos mayores de edad padece de hipertensión arterial. Es decir, prácticamente de cada 3 personas mayores de edad, una va a tener hipertensión arterial. No es algo entonces raro o que suceda en otras partes del mundo. En Argentina tenemos que la tercera parte de la población padece de esta enfermedad. Un poco más de cifras, de estadísticas, de todos los hipertensos que hay, que decimos que son el 36%, el 38% no saben que tiene la presión alta. La única forma de saber si la presión está alta no es tomarla, y mucha gente no se acerca al sistema de salud para hacerse los controles, entonces es imposible determinar si es hipertenso o no. Ahora, de la gente que tiene hipertensión arterial, solo la mitad recibe un tratamiento farmacológico. Es importante lo que es la educación, transmitir a la población en general, ¿sí?, conceptos básicos de hipertensión arterial. Por ejemplo, que es una enfermedad asintomática. Muchas personas que saben que tienen presión alta no siguen con el tratamiento al no experimentar síntomas. Y solo en el caso de que tengan algún síntoma, que puede ser un dolor de cabeza o un mareo, lo asocian a la hipertensión arterial y recién empiezan a tomar la medicación. Bueno, vamos a desarrollar un poco estos temas ahora. Y de todos los hipertensos, ya sean conocidos o no, solamente la cuarta parte de ellos tienen las cifras bien tensionales bien controladas por el tratamiento. A grandes rasgos vamos a dividir la hipertensión arterial en dos grandes grupos. La hipertensión primaria o esencial, que representa más del 90% de los casos, también se le llama idiopática, y está relacionada con factores hereditarios y otras cosas. Y la hipertensión secundaria a una enfermedad que hace que la presión suba, por ejemplo el hipertiroidismo, insuficiencia renal, etc. ¿Bien? La más común entonces es la hipertensión primaria. Este cuadro muestra claramente cómo en los diferentes grupos etarios, a medida que aumentamos la edad, en los grupos más añosos, aumenta también la prevalencia de hipertensión arterial. En mayores de 65 años tenemos el 80% de los varones presenta hipertensión arterial y prácticamente el 75% de las mujeres. En cambio, en las personas entre 18 y 35 años, solo un 18% de los varones son hipertensos y un 7% de las mujeres. Otro dato llamativo de este gráfico es este. En edades tempranas, premenopáusicas, los varones son mucho más hipertensos que las mujeres, pero pasados los 45 años, las mujeres prácticamente igualan a los varones. Y es acá, tras la menopausia, que las mujeres elevan su riesgo cardiovascular
al mismo nivel que los varones y se infartan igual que los varones, hacen ACV igual que los varones y se vuelven hipertensas igual que los varones. La fisiopatología de la hipertensión arterial, es decir, por qué se produce, es muy compleja y están involucrados un montón de factores. Acá yo menciono algunos. La herencia es determinante, sobre todo en esencial. La edad, ya vimos que más añosos, más hipertensión. La obesidad, que es una pandemia, la obesidad es una pandemia que afecta el 30% de la población adulta aproximadamente, igual que la hipertensión, genera todo un síndrome metabólico y la hipertensión, la obesidad, la glucemia alterada en ayunas, las dislipemias, como que vienen de la mano. El consumo excesivo de sal, que es algo cultural, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, muchísimos medicamentos de uso cotidiano como los corticoides, los antiinflamatorios no esteroideos, el sedentarismo y un montón de sistemas hormonales como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la tiroides, los péptidos natriuréticos, el sistema simpático, parasimpático, etcétera, 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 tienen que ver con la cifra tensional que una persona manifiesta al hacerse un control. ¿Bien? Ahora, no todos los hipertensos son iguales. Como vemos, hay un montón de mecanismos involucrados en la hipertensión arterial. Y fíjense esto, puede haber un paciente que el mecanismo que le anda mal sea este, supongamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro paciente puede tener otro mecanismo que anda mal, como el sistema nervioso simpático, parasimpático, que es el que le eleva la presión. Entonces, los medicamentos que vamos a elegir van a ser orientados a uno u otro mecanismo fisiopatológico y no siempre vamos a tener la misma respuesta. En otro paciente lo que puede estar pasando es que está aumentado el tono de las arteriolas de resistencia como en los más añosos y sea un hipertenso a expensas de la sistólica. ¿Sí? En este caso usaríamos un bloqueante de calcio, es decir, medicamentos usamos con diferentes mecanismos de acción tratando de cubrir los diferentes mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión arterial. Lamentablemente no tenemos medicamentos, ¿no es cierto?, que actúen sobre el estilo de vida del paciente. Y es así como algunos pacientes con un medicamento van a lograr controlar su presión arterial, pero en aquellos en que más de un mecanismo sea el que está generando la hipertensión arterial, va a necesitar más grupos farmacológicos. ¿Sí? Hay pacientes, más o menos la tercera parte de los hipertensos, con un solo medicamento van a controlar la presión, y otros van a necesitar 2, 3, 4, 5, ya son los hipertensos refractarios. Bueno, no hay medicamentos, como les dije recién, que hagan que la persona coma de un modo apropiado, le dé a su cuerpo lo que su cuerpo necesita, que básicamente eso es hacer dieta, ¿no es cierto? Y es así que tenemos un 30% de la población obesa y esto sube la presión. No hay medicamentos que hagan que las personas quieran hacer actividad física y dejar de ser sedentarios, ni tampoco hay medicamentos que hagan que la persona decida consumir menos sal. Entonces, podemos nosotros tratar farmacológicamente la hipertensión arterial, pero el resultado nunca va a ser óptimo si no hacemos la otra parte del tratamiento, que es ajustar estas cosas en nuestro estilo de vida. En lo que es la evolución del humano, ¿sí?, parece ser que este sería nuestro siguiente eslabón, ¿sí? El paciente que tiene acceso ilimitado a los alimentos con un esfuerzo físico muy bajo y que nos lleva a la obesidad y a la hipertensión arterial. El estilo de vida es determinante en la hipertensión arterial, pero como hay muchos mecanismos involucrados, también encontramos gente que es muy delgada y es hipertensa, gente que es activa físicamente y es hipertensa, y gente que no consume mal y que es hipertensa, pero siempre el cambio en el estilo de vida ayuda a controlar la presión arterial. Hasta acá vimos lo que es la definición y más o menos la fisiopatología. Es importante transmitir a la población del sistema de salud, pero también a la población general, que es una enfermedad que no se cura. Hay que hacer muy bien el diagnóstico. Si yo le digo a una persona que es hipertensa, le estoy diciendo que tiene una enfermedad que es para siempre. Y el paciente debe entender que es incurable y que va a necesitar tratamiento en forma permanente, ¿sí? Muchos pacientes compran una caja de medicamentos que les entrega, terminan ese medicamento que le dura 30 días y dejan la medicación pensando que ya está. No, el concepto es que es una enfermedad incurable y el tratamiento va a ser para siempre. Es una enfermedad sistémica, esto significa que no afecta solo una parte del cuerpo, afecta al organismo en su totalidad porque arterias tenemos en todo el cuerpo.
¿Dónde se manifiesta más el daño? En el cerebro, en el corazón, en el riñón y en los ojos, ¿sí? Y es así como puede dar un ACV, una insuficiencia cardíaca, un infarto, una insuficiencia renal y terminar en diálisis. Bien, ¿y qué es asintomática? ¿Sí? No esperar a tener síntomas para iniciar un tratamiento. La mayoría de las veces los síntomas que presenta un paciente nada tienen que ver con la presión arterial. Bueno, es así, esta es una situación bastante frecuente, ¿no? Un paciente consulta a la guardia porque tiene cefalea. Toman la presión y la presión supongamos que está en 160-90, es decir, un poco alta. Muchas veces nos apuramos e iniciamos un tratamiento para la presión pensando que la presión alta es la que está generando la cefalea y a veces es al revés. Una situación de estrés físico o emocional, ¿sí? Puede subir las cifras tensionales momentáneamente. Por ejemplo, que el dolor de cabeza en este caso esté subiendo la presión. Ustedes se dan cuenta que si la presión es la culpable, el tratamiento es uno y nada que ver si la cefalea es la culpable, le debería dar un analgésico y la presión se va a normalizar eventualmente. Ya de lo que es el tratamiento en servicios de emergencias, otro compañero lo va a desarrollar, pero esto es un pantallazo. La hipertensión puede llegar a dar síntomas cuando aparecen sus complicaciones. Un paciente con ACV, un paciente con infarto, un paciente con disección de aorta, un paciente con insuficiencia renal. Pero hasta entonces, hasta que aparece la complicación, la mayoría de las veces no desarrolla síntoma alguno. Es importante cómo vamos a tomar la presión. El eje del diagnóstico, ¿sí?, es la toma de la presión. Y si lo hacemos mal, diagnosticamos mal. ¿Sí? Esto es algo histórico, ¿no? En la historia de la medicina, el doctor Riva Rocci, en el año 1896, inventa el esfigmomanómetro y él explica el método palpatorio para conocer la presión arterial sistólica en forma aproximada. Pocos años después, Korotkov, todos habrán escuchado hablar de las fases de Korotkov, ¿sí?, describe el método auscultatorio, en el que el primer ruido corresponde a la sistólica y el último que escuchamos corresponde a la diastólica. Ustedes verán, esto es algo que se hace más de 100 años, ¿sí? Y se continúa con los mismos métodos y otros modernos que ya los vamos a explicar. En esta imagen quiero mostrar un poco lo que es la toma de presión. Para hacerlo en forma adecuada, el ambiente tiene que ser agradable, con una temperatura en la que el paciente no esté con frío, ¿sí? El paciente tiene que estar relajado, cómodo, sentado, con los dos pies apoyados en el piso y la espalda en una silla. El brazo tiene que estar a la altura del corazón. El paciente no tiene que hablar. El manguito tiene que ser el apropiado. Tiene que cubrir las 2/3 partes de la circunferencia del brazo. Por eso es que tenemos manguitos para niños, tenemos manguitos para gente promedio y manguitos para gente muy grande u obesa, ¿sí? El manguito que no sea apropiado me va a tomar la presión con un gran error y me va a hacer tomar malas decisiones en cuanto a las conductas terapéuticas. Lo otro, si bien esto es un tensiómetro digital, acá vemos cómo la doctora, ¿sí?, también escucha los ruidos de Korotkov. El estetoscopio nunca debe ir por debajo del manguito, ¿sí? Eso genera errores en la toma de presión. Bueno, esto es más o menos la técnica correcta de la toma de presión. Si lo hacemos bien, vamos a tener un buen diagnóstico y si lo hacemos mal, ¿sí?, vamos a tomar muy malas decisiones. No todos los hipertensos son iguales, yo les explicaba recién. Y lo que preocupa mucho es el riesgo de hacer un evento vascular. El riesgo es la posibilidad que algo malo nos ocurra, ¿sí? Y no es lo mismo una persona que no tiene factor de riesgo alguno, salvo de hipertensión, y es un hipertenso leve, a una persona que tiene una hipertensión grave, y que es diabético o que ya hizo un ACV. Nosotros hablamos de personas con riesgo bajo, moderado, alto, muy alto, en base a las diferentes características, ¿sí? Esto nos expresa la posibilidad de hacer una ACV a los 10 años. Esto es del Consenso Argentino de Cardiología del 2018. Una persona con riesgo moderado a bajo, menos del 5% de estas personas va a ser una ACV o un infarto. Alto decimos cuando ese riesgo sube a un 5, un 10% y muy alto más de un 10%. Esto es lo mismo explicado con una imagen.
Acá podemos ver bien una persona que no tiene factores de riesgo y con presiones arteriales sistólicas menos a 140 la máxima y 90 la mínima, tiene un riesgo promedio igual que toda la población. Pero una persona siendo simplemente diabética, no importa qué cifras tensionales tenga, siempre va a ser de alto riesgo. Y una persona que ya tuvo un evento vascular como una ACV, no importa qué cifras tensionales tenga, siempre va a tener un riesgo muy alto de hacer otro evento vascular. ¿Esto para qué nos sirve? Nos dirán para saber cuán enérgicos vamos a hacer en los controles y el tratamiento de estas personas. Aparte de la toma tradicional de la hipertensión arterial, tenemos otros métodos, ¿sí? Para el diagnóstico y para el control y el tratamiento. Estos son el monitoreo domiciliario de la presión arterial y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El monitoreo domiciliario se realiza con un tensión común. Siempre recomendamos los validados, los electrónicos validados, ya que son muy precisos, ¿no? ¿Cómo se realiza? El paciente en su casa debe tomarse la presión durante 7 días, 2 veces a la mañana y 2 veces a la noche, en una buena situación en la que no tenga la urgencia de miccional, por ejemplo, no tenga ganas de ir al baño y antes de ingerir alimentos. Tiene que estar 5 o 10 minutos sentado para que esté prácticamente en condiciones basales y tomarse 2 veces consecutivas a la mañana y registrar, y 2 veces consecutivas a la noche antes de cenar y registrar. Es importante en los digitales, en los tensiómetros digitales, registrar el número completo y no el redondeo. Si decimos 135/85 en el aparato, no podemos anotar 13/8, porque esto nos hace pasar de un estadio a otro de hipertensión arterial y la indicación de cada cuánto se va a hacer los controles y cómo lo voy a medicar cambia bastante, ¿sí? Si bien nosotros decimos hipertensión arterial es más de 140/90, acá, en el monitoreo domiciliario de la presión arterial, a todos los registros de tensión que el paciente nos trae, nosotros los promediamos. Y para decir que la presión está bien controlada, el promedio debe ser menor a 135 la máxima y a 85 la mínima. Bien, esto nos ayuda muchísimo en algunos pacientes que tienen cifras tensionales muy inestables y que habitualmente en situaciones de estrés es cuando se controlan y las presiones le dan altas, ¿no? Para saber si está bien medicado o no. Después, lo que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial ya es un aparato que el paciente lo lleva puesto todo un día y está programado para tomarle la presión aproximadamente 80 veces en las 24 horas y después calculamos los promedios. El aparato lo hace automáticamente, de cuando el paciente está despierto, de cuando el paciente está dormido y de las 24 horas, ¿sí? Útil para lo que es la investigación, útil para el control del tratamiento y para descartar algunas situaciones especiales como lo son la hipertensión oculta y la hipertensión de la bata blanca. La hipertensión oculta es cuando el paciente viene a un control y en el consultorio al menos la presión está dentro de parámetros normales, pero resulta que gran parte del día fuera del consultorio tienen las presiones elevadas. La hipertensión del bata blanca es un poco opuesto. El paciente, por el estrés de ver al médico, tiene una presión alta durante la consulta y el resto del día tiene presiones más o menos dentro de los límites normales, ¿sí? El mal diagnóstico de estas situaciones nos puede hacer que terminemos medicando a alguien que no lo necesita o no medicando a alguien que sí. También sirve para el estudio de la preeclampsia, para las disfunciones autonómicas, para los episodios de hipotensión, etc. Bueno, esta tecnología está muy difundida y en el Hospital San Bernardo, en la unidad de hipertensión, tenemos para hacer mapa, pero el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que nos da una información que es similar a la del mapa, lo pueden realizar incluso en los primeros niveles de atención. Así que es algo que estaría muy bueno desarrollar. Esto es un mapa, ¿sí? ¿Qué muestra esto? Que en todas las personas del mundo las cifras tensionales a lo largo del día varían. El paciente no está todo el día con una presión sistólica de 124 o una diastólica de 98. ¿Sí? En este gráfico se puede ver esta curva azul, es la presión arterial sistólica, y vamos graficando a medida que pasan las horas cómo sube, baja y va cambiando todo el tiempo. Esta línea celeste que vemos arriba es el límite normal de la presión máxima y cada vez que la línea azul supera la línea celeste, la presión está por arriba de lo normal. Y como podemos ver en este gráfico al menos,
es que esta persona prácticamente en ningún momento del día tiene la presión arterial sistólica por arriba de sus límites normales. La diastólica es la verde y su límite es la línea celeste de abajo, y también vemos que prácticamente las 24 horas está bien controlada. Este es el mapa de una persona con cifras tensionales normales, espontáneamente o porque fue medicado y está bien controlada. Diferente es esta situación en la que vemos que la línea azul, es decir, la máxima, está siempre por arriba de sus límites normales, y la línea verde o la mínima también está por arriba de sus límites normales. Esta persona es francamente hipertensa, ¿sí? Capaz que es un diagnóstico reciente o que la medicación que está tomando está siendo insuficiente y hay que ajustar el tratamiento. Y después están las otras situaciones en las que el mapa nos aporta muchísima información, como esta, en la que el paciente gran parte del día tiene subas en su presión arterial por arriba de límites normales, tanto la diastólica como la sistólica, pero en muchos otros momentos del día tiene la presión dentro de los valores normales. Lo bueno del mapa es que nos permite sacar el promedio, ¿sí?, del total de mediciones que hizo el aparato, y si el promedio me da menos de 130 la máxima y de 80 la mínima, significa que a pesar de las subas transitorias, la presión está bien controlada, ¿sí? Otro dato a tener en cuenta es si la presión cuando estamos dormidos baja. Lo normal es que baje de 10 a un 20%. Esto se le llama patrón Dipper y se asocia a menos eventos vasculares que las personas que no les baja o que les baja demasiado, ¿sí? Todo esto nos aporta el mapa. De todos modos, si bien el mapa es más completo, el monitoreo domiciliario de la presión arterial nos da una información que es equivalente a la hora de tomar decisiones a las que nos arroja un mapa. Así que no está de más desarrollar lo que es el monitoreo domiciliario de la presión arterial en el consultorio, en el primer nivel de atención. Cuando decimos el tratamiento, disculpen, cuando hablamos de tratamiento, tenemos un tratamiento farmacológico y un poco no farmacológico, o sea, y no farmacológico de la hipertensión arterial. Eh, Repasando lo que vimos, ¿sí?, el estilo de vida decimos que es determinante, y también está el tratamiento farmacológico. Hay un montón de tipos de fármacos que actúan a nivel de diferentes mecanismos. El estilo de vida, esto fue muy estudiado, ¿no? Hay varios estudios científicos reproducibles que nos dan estas mismas conclusiones. La persona que está con sobrepeso, al bajar de peso, aproximadamente 10 kilos, puede bajar hasta 20 milímetros de mercurio sus cifras tensionales. Es decir, que bajar de peso es como tomar un medicamento para la presión, ¿sí? Después, hay dietas como la dieta DASH, ¿no? Stop Hypertension significa que siguiendo esta dieta, que no es solamente hiposódica, sino tiene otras características, puede bajar hasta 14 milímetros de mercurio la presión. La dieta hiposódica, ¿sí?, que es comer lo que sea pero con poca sal, puede bajar también casi 10 milímetros de mercurio la presión. La actividad física deportiva, sobre todo la aeróbica, también nos hace bajar las cifras tensionales, y moderar el consumo de alcohol, ¿sí? Más de 30 gramos de alcohol por cada 24 horas nos elevan las cifras tensionales, nos aumenta el riesgo cardiovascular. Esto no significa que tomar menos de 30 gramos de alcohol en 24 horas sea bueno, ¿no es cierto? Genera otros problemas de salud, aparte de la hipertensión arterial. Entonces, si queremos tener un buen resultado en lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial, hay que hacer hincapié en dejar de hacer cosas que nos suban la presión. Los medicamentos van a tratar de bajarla, pero si el paciente hace cosas para que le suba, el resultado nunca va a ser bueno, ¿sí? Y en segundo lugar, el tratamiento farmacológico, que un compañero va a detallar esto. Hay muchos tipos de drogas que van a actuar a nivel de los diferentes sistemas, ¿sí?, que hacen subir la presión. En general, no se dan medicamentos que actúan sobre el mismo sistema, sino que cuando se combinan medicamentos con diferentes mecanismos de acción. Pero nada de esto, ¿sí?, va a ser muy efectivo si no reforzamos un poco el cambio en el estilo de vida del paciente. Soy reiterativo en esto porque hay muchos pacientes que son capaces de adherir muy bien a un tratamiento farmacológico, pero no son capaces de bajar de peso o de dejar de ser sedentarios. Cómo vivimos es muy importante. La forma en que vivimos nos puede enfermar o puede elevar nuestro nivel de salud.
Y hay algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, un paciente me dice, doctor, dejé los medicamentos porque estoy tomando jugo de pomelo o agua de hervor de papa. O hay otros mitos en que llega un paciente con presión alta, se le hace tomar abundante agua y se le pide que camine, diciendo, esto te va a bajar la presión, ¿sí? Bueno, esto tiene que ser un poco desterrado. El jugo de pomelo no sirve como un tratamiento permanente para bajar la presión, sí puede potenciar mínimamente el efecto de algunos medicamentos antihipertensivos, pero no es de ninguna manera algo confiable que nos va a bajar la presión, ¿sí? El que toma jugo de pomelo debe hacerlo si tiene ganas y porque le gusta, pero no pensando que le va a bajar la presión, ni ninguno de estos métodos, ¿sí? Comer un ajo en ayunas, una cabeza de ajo, o hervir papa y tomarse ese líquido, tampoco va a bajar la presión, ¿sí? Sí lo va a hacer nuestro estilo de vida, todo lo que hablamos, y la medicación, ¿sí? A dosis establecidas y con diferentes mecanismos de acciones, como les vamos a explicar. Y creo que eso sería todo. Muchísimas gracias.